Ya vimos que podemos hacer selecciones de áreas en específico y podemos modificarlas o aplicarles filtros. Pero ¿qué más podemos hacer? Hay que tener descubierto el panel de capas y vamos a explorar precisamente sus opciones, sus beneficios y de una vez qué más podemos hacer con esta selección. Voy a agarrar la herramienta elipse y voy a seleccionar esta área. Ahora voy a presionar Control C, copiar, Control B, chica, pegar. Y aunque en apariencia no ocurrió nada en la pantalla, en el área de trabajo, del lado derecho, en el menú capas, precisamente ya nos habrá aparecido una previsualización aquí en el cuadrito de la capa del objeto que tenemos nuevo. Si lo arrastro, si doy clic y arrastro con la herramienta de selección, pues ahora sí puedo ver que ahí está. Lo que pasa es que Photoshop lo pega exactamente encima del área de la que fue copiada, pero aquí ya nos aparece como un objeto completamente nuevo. Entonces, esto también podemos hacer con todas las herramientas de selección. O sea que si yo quisiera una sudadera con 3 brazos y hago una selección no tan chueca como la mía, de precisamente el brazo de la sudadera, remitiéndome, claro está, a la capa de fondo, voy a copiar, Control C, y voy a pegar Control B, y aquí ya tengo una tercera manga. ¿Sí? ¿Por qué hago énfasis en dirigirme a la capa de fondo? Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, tengo aquí este círculo, y pues pareciera que está encima de todo lo demás y etcétera. Y bueno, sí está encima de lo demás, pero lo que me refiero es que si yo tapo el ojito de mi nueva manga y tapo el ojito de mi background, me voy a encontrar con la nada de Photoshop. Eso quiere decir que aquí, alrededor de esto, no hay absolutamente nada. Solo existe lo que existe en esta pequeña área. Va. ¿Cuál es el ejemplo? Voy a decir, bueno, quiero estoy así, súper contenta y todo, haciendo selecciones, hago esta selección y le digo, copéalo, Control C, y me va a salir este letrero que dice que no puede completar el menú de copiar porque el área seleccionada está vacía. ¿Cómo es eso? Pues sí está vacía porque la capa activa a la que le estoy diciendo a Photoshop desde aquí es esta, la capa 1. Pero la capa 1, como ya vimos, no tiene nada en esta área. O sea, la que sí tiene es la capa de background. Entonces, solamente desde ahí, ahora sí, Control C, Control B, puedo copiar y pegar algún objeto. Sí, entonces, hay que cuidar mucho eso de las áreas de selección porque tenemos que decirle a Photoshop exactamente de qué capa queremos hacer la copia. Ahora, otro pro tip de una vez aquí. A veces pasa esto. A ver, un poquito más chiquito. Ahí está. Ahorita lo vimos, no sé si alcanzan a percibirlo. Pero a veces no lo vemos. Y queremos aplicar algo, queremos aplicar algún filtro. Y decimos, pues el filtro. Y, no pasa nada, no se nota, ¿por qué no me lo hace? Normalmente cuando eso ocurre es porque hemos estado trabajando con nuestras herramientas de selección e hicimos sin querer una selección minúscula y entonces solo está trabajando todo lo que queremos en ese pequeño segmento. Entonces, cuando de repente algo así no funcione, muy probablemente sea eso, un área de selección activa súper pequeñita que no percibimos. Entonces, comando de dedo o control de dedo para desaparecerla y entonces ya volvemos a tener activo toda nuestra área de trabajo. Ok, aquí ya tenemos varios objetos de este lado y más que objetos, como en el vocabulario de Illustrator, pues son capas. ¿Sí? Igual que en Illustrator podemos tapar los ojitos de cada una de las capas para que no nos estorben. Podemos agrupar si seleccionamos varias capas al mismo tiempo. E igual que en Illustrator, si presiono la capa de arriba y mientras aprieto Shift me muevo hacia la capa de abajo, todos los niveles intermedios los va a seleccionar. Pero si yo quisiera nada más seleccionar la capa 1
y la capa 3 voy a dar clic y mientras aprieto control me voy a la capa 3. Es decir, Shift nos va a seleccionar de corrido entre la primera y la última capa que seleccionemos y control nos va a hacer una selección selectiva de las capas que queramos seleccionar. Entonces, bueno, suponiendo que sean esas la selección, control G de gato y nos habrá agrupado estos objetos. Podemos desplegar y visualizar qué tenemos en los grupos. Si le damos clic con el botón derecho al lado del nombre, podemos tener el menú contextual y decirle desagrupar capas. ¿Dónde está? Aquí está, Ungroup Layers. Y listo, vuelven a ser capas independientes. Bien, yo tengo algo aquí seleccionado por default, que es la autoselección. Eso quiere decir que ahí donde yo dé clic, ¿se fijan? Se va a estar moviendo entre los objetos o las capas. Pero muchos de ustedes probablemente no lo tengan seleccionado y lo que va a pasar es que para poder hacer una selección habrá que remitirse directamente a activar la capa en el menú capas. Ok, en el menú capas también tenemos la oportunidad de bloquear objetos para que no nos estorben. Simplemente activamos el candadito y todo lo que tenga el candadito puede estar bloqueado y puede no ser editable, que eso siempre es una gran ayuda en Photoshop. La segunda cosa es que, igual que en Illustrator, vamos a tener modos de combinación de color o en este caso modos de capa. Aquí, por ejemplo, tengo activo este circulito y está en modo normal. Pero ¿qué pasa si le pongo modo Darken, por ejemplo, o Multiply, Color Burn, etcétera, etcétera? Recordemos que los modos de capa son modos de mezcla de color en las que le decimos a la capa cómo interactúe en cuestiones de color con lo que tiene debajo de ella. Entonces, hay modos de capa que nos hacen más clara la imagen, que nos queman los colores, que cambian los tonos, etcétera. Estos vamos a ver próximamente que tienen mucha utilidad. También acá del lado derecho podemos mover la opacidad de la capa, que es básicamente la transparencia. ¿Qué tan transparente es? Lo podemos mover en la barrita o lo podemos poner aquí en porcentaje. Y también tenemos algunos efectos directamente en el menú capas. Por ejemplo, si nos damos, voy a activar esto otra vez, este circulito. Y si me voy aquí al botón de FX, vamos a tener algunos efectos padres que podemos dar a los objetos o a las capas. Por ejemplo, está el de activado el de Stroke, fue el que le di clic. No importa cuál seleccionen ustedes aquí, siempre les va a salir ese menú. Yo voy a empezar con el de Stroke. Lo que hace es crear un contorno alrededor de toda la capa. Personal me gusta mucho porque como me gusta mucho el estilo Art Nouveau en ilustración, pues agarro y le pongo ese contornito muy Art Nouveau-esco. Por ejemplo, le puedo decir aquí está en 4, pero le puedo decir que lo tenga en 10, que lo ponga justo al centro, es decir, la mitad del contorno hacia adentro, la mitad del contorno hacia afuera, o al contrario, que se quede todo hacia afuera, todo por dentro. La opacidad también, el color del contorno que quiero aplicar, etcétera. Otro también muy útil es el de, le voy a poner acá, el de Drop Shadow, que es el de sombra paralela. No sé si lo alcanzan a percibir, me voy a acercar un poco más. Ahí está, ¿sí? Que también pueden personalizar, por ejemplo, el ángulo de la sombra. Ahorita ya se pasó para el otro lado. Ahí está, le puedo decir la distancia que quiero, qué tanto se expanda y el tamaño de la sombra. Incluso el modo de mezcla que quiero, a lo mejor no me gusta Multiply, a lo mejor me gusta Color Burn, Darken. El estándar es Multiply. Está Drop Shadow, pero por ejemplo también tenemos el de Outer Glow, o sea que es un brillo
Vamos a hacerlo más grande para que esto sea obvio. Miren, no sé si alcanzan a ver. Ahí ya se alcanza a percibir una rayita. École, ahí está. Miren. Entonces ahí es como si estuviera resplandeciendo. También pueden elegir el color del brillo, el modo de mezcla en el que se aplica. También, por ejemplo, hay uno que es brillo interno. Que es lo mismo que el brillo de afuera, pero hacia adentro, o la sombra interna también, como si, pues sí, la sombra como si estuviera hacia profundidad. Otro también interesante es de velvet, nivel y biselado, más bien la traducción es biselado. Y no se alcanzan a ver aquí que hizo como un desnivel en la línea. Eso también es un efecto interesante. Ok, le voy a poner cancelar. Y comandos también muy importantes del menú capas, por supuesto. Podemos clonar capas o copiar capas. Voy a agarrar la capa 1, la voy a arrastrar al icono de nueva capa. Este es el icono de nueva capa, al lado del bote de basura, al lado del icono de grupo. Y ahí está, tengo una copia. Otra manera de copiar una capa, no haciendo esto de arrastrar aquí, es colocándonos directamente sobre la capa y podemos apretar Alt y mientras damos clic y arrastramos nos estará haciendo una copia. Es el comando similar al de Illustrator, clic y arrastrar mientras apretamos Alt y nos habrá generado una copia de la capa. Queremos eliminar capas. Una de dos, o lo aventamos directamente al bote dando clic y arrastrar, o seleccionamos la capa que queremos borrar y damos clic en el bote. Nos va a preguntar, ¿estamos seguros? Y si estamos seguros de borrar la capa. La última opción, la más sencilla de todas, teniendo activa la capa que queremos desaparecer, simplemente presionamos la tecla suprimir, delete o retroceso en nuestro teclado. Claro, también le podemos dar nombres a las capas. Si le damos doble clic sobre el nombre de la capa, pues le podemos poner un nombre. No hay mucha ciencia. Y también si queremos fusionar capas, es decir, más que agruparlas, que sean como una única plasta de imagen, podemos hacerlo. Por ejemplo, tengo estas tres de la elipse, las selecciono, clic con el botón derecho, fusionar. Entonces, en lugar de dar Control G, clic con el botón derecho y le voy a decir fusionar capas, merge layers. Y listo. Toda esta ya es una única plasta. Sí, hay una gran diferencia porque ya una vez que yo empiece a editar aquí, ya no puedo desagrupar porque es una única plasta. Entonces, hay que cuidar mucho la diferencia entre cuando queremos fusionar algo o queremos agrupar. Ok. También otra cosita importante. Aquí al lado del bote de basura está el icono de nueva capa. Que dice crear nueva capa. Puedo crear una nueva capa vacía. ¿Sí? Aquí no hay nada. Está lista para ser trabajada. Podría yo agarrar un pincel. Otra vez, nada más. Doy clic sobre el pincel. Selecciono un color. Y empiezo a rayonear y doy clic y arrastro, ¿no? Así un pincelito. Esta es una capa separada que hace unos segundos estaba vacía y luego yo decidí rellenarla. Entonces, no solo se crean capas colocando o pegando nuevos objetos o selección, sino que puedo yo crear una nueva capa vacía y sobre ella empezar a colorear. ¿Qué otra cosita? Por acá, de esos últimos tips rápidos de Photoshop, tenemos la herramienta cuentagotas que nos permite hacer selección de color del área donde demos clic. Por ejemplo, vean que aquí ya di clic en este naranja y pude seleccionar, puedo tenerlo ya aquí listo entre mis colores. La herramienta de bote de pintura que está aquí, si no les aparece, muy probablemente les aparezca la herramienta de degradado o la herramienta de bote de pintura tridimensional. No, vamos a agarrar esta, la de bote de pintura, y voy a abrir una nueva capa, otra vez está vacía,
y si doy clic y suelto, lo que hace es rellenar de un color en específico. De hecho, por ejemplo, si yo quisiera hacer una elipse, una plasta en forma de elipse de color, pues voy a crear la selección, voy a limitar el área de trabajo de la herramienta a este pedacito, voy a agarrar la herramienta de bote de pintura, derramarla en mi nueva capa que está vacía, pero lo doy clic y suelto, comando desde dedo para desaparecer la máscara y aquí está. Y así ya tengo una plasta de color en forma de elipse. Y claro está, estos objetos independientes y volando arriba de nuestra base o cualquiera de nuestras capas, no solo pueden ser coloreados, sino que también pueden ser borrados. Otra vez, si me remito al borrador, y aquí precisamente en el círculo, pues lo puedo borrar, o puedo borrar mi área de trazado, mi trazado que hice aquí abajito, este rayoneo, o si tengo estas plastas aquí, también las puedo borrar, etcétera. Entonces, de este modo, cada capa precisamente es independiente hasta que decidimos agruparlas o fusionarlas. Y claro, pues también igual que en Illustrator, podemos arrastrarlas en los diferentes niveles para los fines que así lo necesitemos. ¿Qué más podemos hacer con estos objetos? Pues también los podemos girar, reflejar, deformar, escalar. Para activar estas opciones vamos a presionar Comando T de transformar o Control T de transformar para que nos aparezcan estos controladores en la capa que claramente tenemos activa. Estos controladores son similares a los de Illustrator, PowerPoint y otros programas. En el momento en el que nosotros empezamos a dar clic y arrastrar sobre estos puntitos, ya sea los de las esquinas o los de los lados, nos van a permitir mover el tamaño de nuestra figura. Ahora, una nota importante es que en Photoshop, en las versiones 2019 para adelante, esta perfección, que es decir, que nuestra figura no se deforma, no se aplasta cuando la cambiamos de tamaño, viene bloqueada por default. Es decir, si nosotros quisiéramos una estrellita más aplastada, tendríamos que presionar Shift en el teclado y mantenerlo mientras, por ejemplo, aplasto aquí, ¿sí? O deformo desde aquí. En cuanto suelto el Shift, la proporción está nuevamente bloqueada. Para las versiones Photoshop 2018 hacia atrás, la perfección de la proporción no viene bloqueada. Entonces, para hacerlo hay que presionar Shift en el teclado y entonces sí, empezar a escalar nuestra figura. En cuanto dejamos de presionar Shift, podemos ahora sí volver a deformarla de manera libre. Si queremos girar la figura, en vez de colocarnos directamente sobre estos puntos, hay que irnos a la esquina y colocarnos ligeramente afuera hasta que nuestro cursor se transforma en esta pequeña flechita redonda o curva y vamos a dar clic y arrastrar. Y de esta manera vamos a poder girar de manera libre. En cuanto terminamos nuestra transformación, damos Enter. También lo podemos editar desde acá. Activo el objeto o la capa, le podemos decir edición, transformar. Aquí está el de escalado, o sea, es cambiar de tamaño, el de rotar, o también podemos rotarlo 180 grados, que lo rote 90 grados, o incluso reflejarlo, que es diferente a rotar. Si rotar simplemente va a ser sobre su propio eje, y el volteado o el reflejado, pues precisamente lo va a reflejar al espejo, ¿no? Entonces, eso también podemos hacer con los objetos en Photoshop. Hasta ahorita yo he estado seleccionando los colores desde este lado, que igual que Illustrator, como pueden predecir, si damos doble clic, vamos a poder abrir nuestras opciones de color, pero también, igual que en Illustrator, del lado derecho, tenemos nuestras muestras. Yo aquí tengo una gama grande, ustedes pueden tener la básica.
Si quieren esta tan grande u otra gama de color, vamos a dar clic nada más aquí en estas rayitas y aquí podemos seleccionar todas las opciones de paletas de color. ¿Sí? Y de aquí también mismo la podemos hacer la selección. Pero pues es básicamente lo mismo, ya sea de este lado o de este lado, podemos tener ahí nuestros colores. ¿De acuerdo? Entonces, de momento damos por terminado toda la parte básica de Photoshop. Con esto en mente, pasamos ya a practicar la edición de fotografías, la ilustración, etc. ¡Chao!